Hola amigos, bienvenido a un nuevo video de su serie Cursos de Excel. En este capítulo vamos a revisar la forma de obtener datos externos para ser analizados a través de nuestra herramienta Power BI, que es la que corresponde a esta sección. Pero antes quería mostrarle algunos de los paneles que vamos a obtener como resultado del análisis y presentación en forma gráfica e interactiva de la información que obtengamos de esa base de datos externas, como por ejemplo de las tablas de Excel. Acá tenemos algunos ejemplos que se pueden descargar desde la página de Power BI, y es que la información que nosotros creamos o esos dashboards que vamos a crear se pueden ver en libros normales de Excel, como en este caso. Fíjense que tenemos una gráfica, pero una gráfica que no es plana o estática, sino que interactúa con el usuario. Fíjense, aquí tenemos unos análisis de recursos humanos y acá me está mostrando, por ejemplo, la cantidad de trabajadores que tenemos a tiempo completo o a tiempo parcial. Si tú quieres que las gráficas solamente te analicen un tipo de trabajador, por ejemplo tiempo parcial, solamente con marcar la variable o la leyenda, automáticamente lo que hace es que actualiza todo el panel y te muestra un análisis, en este caso de los trabajadores, fíjense, que trabajan solamente tiempo parcial. Si también lo tenemos por edad y tú quieres ver a los trabajadores, por ejemplo, que tienen entre 30 y 49 años en tiempo parcial, puedes marcar otra leyenda de tu gráfica y el panel te muestra el dashboard, en este caso correspondiente a esos elementos. Fíjense, por ejemplo, trabajadores en tiempo parcial que tienen entre 30 y 40 años, que sean, por ejemplo, que sean masculinos o femeninos, de acuerdo al género, que sean femeninos. Y el dashboard, fíjense que automáticamente las gráficas se actualizan dependiendo del segmento de datos que nosotros escojamos. Igualmente podemos escoger por grupos étnicos, por ejemplo el grupo étnico C, y observen acá cómo también la gráfica se actualiza dependiendo de si este elemento es el que escogimos nosotros para la gráfica. Se pueden tener inclusive este dashboard en diferentes páginas. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos también actividades de los empleados versus separación de actividades. Los tenemos, por ejemplo, por mes. Fíjense, por ejemplo, aquí lo tenemos como indicadores en forma de ficha, donde vemos, por ejemplo, el porcentaje por mes de actividades y el de separaciones por mes. También igualmente lo podemos ver, lo tenemos por género. Por ejemplo, aquí tenemos lo masculino, y si marcamos solamente un segmento, fíjense cómo el filtro aplica o para todo el panel. Fíjense que en este caso está aplicando para todas las gráficas del panel y te muestra, fíjense, las gráficas se actualizan y se mostrarían en este caso para todo el panel o el dashboard completo. Aquí tenemos, por ejemplo, otra hoja con otro tipo de gráfico. Sin embargo, en este ejemplo no tenemos gráficas que incluyan información georreferenciada o en forma de velocímetro, que son otras gráficas también que son propias de Power BI, que podemos sacarle bastante provecho a través del análisis de nuestros datos. Ahora, para nuestro ejemplo vamos a utilizar un primer libro que se llama Facturación para Power BI, porque la herramienta requiere por lo menos que si la fuente de datos de la cual vamos a obtener información es un libro de Excel, que esa información esté en forma de una tabla, que es una herramienta de datos que vimos nosotros en los capítulos anteriores de nuestro curso. Fíjense que esta es una herramienta, es una tabla, que tenemos el cintillo, herramienta de tabla, y que la tabla se llama facturación. Entonces, desde nuestro programa Power BI vamos a indicarle que el libro que vamos a utilizar para obtener datos, en este caso se llama facturación para Power BI, y que la tabla que vamos a utilizar se llama facturación. Este libro ustedes lo pueden descargar desde la página del curso una vez que se registren, así como los libros de ejemplo para las otras clases que hemos ido tomando a lo largo del curso y las que faltan todavía por abarcar en los capítulos sucesivos que vienen a continuación de este video. Ya con nuestro entorno de Power BI abierto, vamos a revisar la herramienta que nos permite obtener los datos externos que soporta, en este caso, Power BI. Una de las ventajas de esta herramienta es que soporta una gran cantidad de variantes o de bases de datos. En el menú inicio tenemos las herramientas de datos externos, y acá tenemos entonces la herramienta obtener datos externos, y observen que me muestra un listado con las principales bases de datos que podemos obtener. Por ejemplo, fíjense que dentro de ella están los archivos de Excel, Power BI Dataset, SQL Server, Analysis Service. Puede ser un archivo de texto con formato CSV desde la web, desde una fuente de OData, de una fuente de datos externa, y sin embargo, si le indicamos más, te abre con un completo listado de
tipos de base de datos que podemos obtener en este caso con esta herramienta. Observen, aquí tenemos entonces ya el listado completo clasificados por categorías. Por ejemplo, todas las fuentes de datos externas, solamente las de archivo, las de base de datos, en este caso la de Power BI, la de Azure, servicio en línea y otras. Y aquí te las tenemos todas listadas, ¿no? Tenemos Excel, CSV, XML, JSON, carpetas, carpeta SharePoint, base de datos de SQL Server, base de datos de Access, base de datos de SQL Server Analysis Service, tenemos base de datos de Oracle, de IBM, okay, de MySQL, PostgreSQL, Sybase, Teradata, de SAC, ANA, tenemos de SAC Business Warehouse, de SAC Business Warehouse, de Amazon Redfish, Impala, BigQuery, Snow, Azure, SQL base de datos, Azure SQL Data Warehouse, base de datos de Azure Analysis Service. O sea, tenemos un completo compendio de diferentes drivers de base de datos en las cuales nos podemos conectar para analizar los datos y presentarlos en nuestros dashboards interactivos en nuestra herramienta Power BI. Ok, entonces para ilustrar nuestro ejemplo, dado que ya habíamos revisado la data que vamos a utilizar para este primer ejemplo, le vamos a indicar entonces la fuente de datos que vamos a obtener, que en este caso es de Excel. Le indicamos entonces conectar, ok, para conectarnos en este caso con una base de datos de Excel, que es la que vamos a utilizar en este caso a lo largo de nuestro curso para ilustrar las diferentes herramientas y prestaciones de este programa o este conjunto de programas de Microsoft. En este caso mi libro lo tengo guardado en el escritorio. El libro se llama Facturación para Power BI y les comentaba nuevamente que ustedes pueden descargarlo desde la página del curso. Acá tenemos entonces control de pedidos para, vamos a buscarlo acá. Ahí tenemos un libro llamado Facturación para Power BI, okay, que está ubicado en nuestro libro Facturación para Power BI, abrir. Okay, entonces él hace el proceso de conectarse con este origen de datos y la idea entonces es dentro de ese libro, una vez que le analice la estructura, escoger cuál es la tabla. Fíjense que me diciendo que está conectando, espere mientras establecemos una conexión con facturación Power BI XLSX. Y posteriormente vamos a indicarle entonces cuál es la tabla dentro o las tablas dentro de ese libro que yo requiero en este caso a lograr conectarme para hacer el análisis dentro de esta herramienta. Acá tenemos entonces la estructura. Fíjense, tenemos el libro, la hoja de cálculo de facturación y aquí tenemos entonces la tabla control de pedido. Voy a seleccionar que quiero leer la información, obtener la información de la tabla control de pedido. El del lado derecho me va a mostrar una vista preliminar del elemento o el objeto tabla del libro facturación, que es el cual se está conectando. Aquí tenemos entonces parte de la data, o una vista previa de la data que consiguió, en este caso dentro de la tabla. Yo le voy a indicar que quiero cargar los datos dentro del modelo de Power BI Desktop y posteriormente, fíjense que aquí tiene la parte izquierda, me está procesando la consulta, determinando transformación automática, está cargando los datos, fíjense, control de pedido, evaluando, y aquí en la vista de datos vamos a ver entonces la estructura de la tabla con todas las columnas y los diferentes registros, en este caso que pudo obtener de el modelo de la tabla de control de pedido de nuestro libro. Aquí está, sigue cargando los datos, dado que el ejercicio contiene algunos miles de datos para nuestro ejemplo y que vamos a presentar en este caso en lo sucesivo para ilustrar algunos dashboards con algunas visualizaciones. Una vez cargado en este caso los datos en nuestro Power BI, recuerden que tenemos que cambiar la visualización. Entonces fíjense que acá al lado izquierdo tenemos la vista, en este caso la vista de informe, y vamos a cambiarnos a la vista de tabla para poder ver los datos que en este caso capturamos a través de la conexión a la nueva origen de datos externos. Acá tenemos entonces las columnas de la facturación. Aquí tenemos entonces las columnas que capturamos. Fíjense que al lado izquierdo demuestra los campos. Algunos de ellos, fíjense que aparecen con el símbolo sumatorio, simplemente indica que son columnas calculadas como la cantidad, el precio unidad y el total bolívares. Ok, fíjense que tenemos todas las columnas que obtuvimos. Cada columna tiene su propio formato. Fíjense que en este caso por defecto la fecha de pedido y la fecha de entrega tienen un formato extendido, un formato largo.
Si queremos cambiar el tipo de formato de las columnas, simplemente marcamos la columna, como en este caso fecha de pedido, nos vamos al menú contextual modelado y aquí tenemos entonces el tipo de datos. Fíjense qué tipo de datos, fecha, y el formato que estoy utilizando es un formato largo. Simplemente podemos indicarle que seleccione un formato. Fíjense que aquí tenemos los diferentes formatos de fecha. Yo voy a escoger uno que tenga solamente el día, el mes y el año, pero en un formato corto, que sería por ejemplo este de acá. Y él simplemente lo aplica a la columna, mostrando ahora la columna con un formato corto. Vamos a aplicar acá el formato que vamos a utilizar. Por ejemplo, fíjense que ahora fue un formato corto, que tenemos la fecha de pedido con formato corto. Igualmente pasa con la fecha de entrega. Yo marco la columna fecha de entrega, formato de los datos va a ser fecha y hora, con el formato de 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día y 4 dígitos para el año. Él lo aplica los cambios en la tabla y te lo muestra de acuerdo a las especificaciones. Fíjense que ahora tenemos 2 columnas solamente. Igualmente podemos hacerlo con las columnas, por ejemplo, del precio, si lo queremos con formato de moneda. Fíjense que esto lo detectó como un formato de texto. Igualmente los precios unitarios como un formato numérico. Fíjense, pero con formato general. Pero si queremos escoger un formato de monedas, aquí tenemos por ejemplo algunos formatos rápidos. Ok, fíjense, aquí tenemos por ejemplo formatos de moneda. Si lo quiero por ejemplo de Estados Unidos, y tenemos entonces ahora le aplica a la columna un formato de moneda con el símbolo de dólar. Podemos escoger la cantidad de decimales a mostrar en la columna. Obtener, fíjense ahora que el precio aparece en dólares, las cantidades aparecen como valores enteros y el total, por ejemplo, también podemos marcarlo y escoger entonces en este caso que va a tener un formato de divisa o de moneda, y escogemos el tipo de moneda que va a tener. Por ejemplo, en este caso el tipo de moneda va a ser, si estamos trabajando con dólares, sería entonces dólares de Estados Unidos, inglés, y te muestra como prefijo el formato de dólar. En este caso la conexión que estamos haciendo es una tabla sencilla, por eso escogimos la visualización de datos, que es la que corresponde cuando es una tabla sencilla. Fíjense en este caso que tenemos los datos que vamos a utilizar, que capturamos de la base de datos, que contiene 28.280 registros de facturación. Este sería un primer ejemplo de cómo conectarnos a una fuente de datos externa, y en el siguiente video, que es la continuación de esta clase, vamos entonces a ver cómo sería una vista utilizando varias tablas y creando un modelo relacional de base de datos. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video y nos vemos en el video siguiente. Que tengan un buen día.